Soy Silvana Basak y juntos resolveremos algunos problemas de la serie número 10, correspondiente a la segunda parte de la Guía de Estudios de Química General, que estudia reacciones ácido-base y equilibrio ácido-base. Los conocimientos que necesitaremos son los de reacciones químicas, estequiometría y equilibrio químico, o sea, principalmente la serie 8 y la 9. También les recomiendo haber visto los videos previos del tema para facilitar la comprensión de los problemas que iremos resolviendo. Antes de ir a la resolución de problemas, repasaremos algunos conceptos y expresiones que vamos a usar con frecuencia. Primero, recordemos la reacción de autoprotólisis del agua, en la que dos moléculas de agua líquida generan un ion hidronio y un oxidrilo. También a estos suelen llamarse protón e hidroxilo respectivamente. Yo usaré los términos hidronio y oxidrilo. Esta reacción tiene asociada una constante de equilibrio Kw, que es el producto entre la concentración molar de hidronios y la concentración molar de oxidrilos. En la tabla 15 de la tabla de datos de la materia están los valores de Kw a distintas temperaturas. Nosotros trabajaremos a 25 grados y en este caso su valor es 1 por 10 a la menos 14. Recordemos también la aplicación de P a alguna variable que consiste en hacer el menos logaritmo de la misma. Así pH, ¿qué es? Es el menos logaritmo de la concentración molar de hidronios. pOH es el menos logaritmo de la concentración molar de oxidrilos. pKw es el menos logaritmo de Kw. Como pKw es igual a 14, entonces la suma de pH y pOH nos da 14 a 25 grados centígrados. Y de esta fórmula surge que pH es igual a pKw menos pOH y pOH es igual a pKw menos pH. También de la expresión de Kw podemos despejar para conocer la concentración molar de hidronios o la concentración molar de oxidrilos. Una herramienta matemática con la que vamos a trabajar es el cálculo de una variable general x a partir del dato dado como px, o sea, volver para atrás. Px está definido como menos el logaritmo en base 10 de x, ¿sí? Ahora, si multiplicamos ambos miembros de la igualdad por menos 1, nos queda que menos px es igual al logaritmo de x. Si aplicamos la función inversa del logaritmo, que en este caso es la función exponencial 10 a la x, nos queda que 10 a la menos px es igual a 10 a la logaritmo de x. Por lo tanto, obtenemos que 10 a la menos px es igual a x. Esto valdrá para cuando x sea hidronios, oxidrilo, y surgen entonces las relaciones que vemos en pantalla. La concentración molar de hidronios es igual a 10 a la menos pH, la concentración molar de oxidrilos es igual a 10 a la menos pOH, Kw es igual a 10 a menos pKw y así sucesivamente. Por último, les dejo la forma de resolver las posibles soluciones de una ecuación cuadrática del tipo ax² más bx más c igual a 0. Si aplicamos la resolvente, obtendremos dos valores de x y debemos definir el que tenga sentido. Esto ya fue aplicado en la serie 9. En esta serie, que involucra también equilibrio, en este caso ácido-base, volveremos a trabajar con ella. Aquí les muestro la tabla 15, donde para distintas temperaturas se dan los valores de pKw. Nosotros, como trabajaremos generalmente a 25 grados, usaremos el valor de pKw igual a 14, o sea, Kw igual a 1 por 10 a la menos 14. Vamos entonces al problema 7. Dice, calcule la concentración molar de hidronios y la concentración molar de oxidrilos para cada uno de los siguientes casos a 25 grados centígrados. Vamos a hacer el ítem A. El ítem A nos dan como dato que el pH es igual a 4,7. Entonces, primero calculemos la concentración molar de hidronios, que es inmediato. Recordemos por la fórmula, la concentración molar de hidronios va a ser igual a 10 a la menos pH. Por lo tanto, esto será 10 a la menos 4,7 y esto nos da como respuesta que la concentración molar de hidronios es 2,0 por 10 a la menos 5 molar.
Para calcular la concentración de oxidrilos tenemos dos caminos. Uno es, ya sabemos la concentración molar de hidronios, entonces podemos utilizar la expresión de KW. En este caso entonces la concentración molar de oxidrilos será igual a KW sobre la concentración molar de hidronios. KW es dato, es 1 por 10 a la menos 14 y la concentración molar de hidronios, la acabamos de calcular, es 2,0 por 10 a la menos 5. Esta respuesta nos da entonces que la concentración molar de oxidrilos es 5,0 por 10 a la menos 10. Otro camino, igualmente válido, es que pOH es igual a pKW menos pH. pKW es 14 y pH es 4,7. Nos queda que pOH es 9,3. Por lo tanto, la concentración molar de oxidrilos será 10 a la menos pOH. Esto es 10 a la menos 9,3 y esto nos vuelve a dar 5,0 por 10 a la menos 10. Si seguimos con el problema 7 y elegimos el otro caso donde el pOH es 6,2, inmediatamente podemos calcular la concentración de oxidrilos como 10 a la menos pOH, o sea 10 a la menos 6,2 y esto nos da 6,3 por 10 a la menos 7, con lo cual la concentración molar de oxidrilos es 6,3 por 10 a la menos 7 molar. Para calcular la concentración molar de hidronios, nuevamente vamos a hacerlo por las dos formas. Primero despejando de la expresión de KW, entonces nos quedaría que la concentración molar de hidronios es igual a KW sobre la concentración molar de oxidrilos, y esto es 1 por 10 a la menos 14 dividido 6,3 por 10 a la menos 7, que es el valor que calculamos recién. Esta resolución de esta cuenta nos da 1,6 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, la concentración molar de hidronios será 1,6 por 10 a la menos 8 molar. La otra forma es yendo a la expresión de pH igual a pKW menos pOH, que en este caso sería 14 menos 6,2 igual 7,8. Por lo tanto, la concentración molar de hidronios será 10 a la menos pH, esto es igual a 10 a la menos 7,8 y el resultado es 1,6 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, volvemos a demostrar que la concentración molar de hidronios es 1,6 por 10 a la menos 8 molar. Estamos ahora en el problema 8. Les leo el enunciado del ítem A. Dice, calcule el pH de una solución preparada con 0,031 gramos de ácido nítrico en 250 mililitros de agua. Considere que el volumen final es igual al del agua sola. O sea, el volumen final es 250 mililitros. Como sabemos de todo el recorrido que hemos hecho en la materia, es importante entender los enunciados y les propongo que organicemos la información en una tabla que nos ayudará a identificar datos e incógnitas. Vemos que el pH es lo que nos piden calcular, es la incógnita planteada en el enunciado. El soluto es ácido nítrico y el solvente es agua. El ácido nítrico es un ácido, como indica su nombre, y ante la pregunta de si es fuerte o débil, iremos ganando información en el transcurso de esta serie. El ácido nítrico es un ácido fuerte, así como lo son el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido perclórico. Con estos ácidos trabajaremos y está bueno ir familiarizándonos con ellos. Como para realizar cálculos de pH será importante conocer la concentración de las soluciones, en este caso nos dan los datos para calcular la concentración inicial. Nos dan la masa del soluto, que es 0,031 gramos, y la masa molar, que yo he calculado y ya lo saben hacer, es 63 gramos por mol. Esto nos hace poder calcular el número de moles de ácido nítrico. Una vez tenido los moles de ácido nítrico y como el dato de volumen final es 250 mililitros, podemos calcular la concentración molar inicial refiriendo los moles que habrá en 1000 mililitros. A este valor de concentración molar inicial lo llamaremos CI y nos da 2,0 por 10 a la menos 3 molar. Bien,
Ahora, para encaminar la resolución del cálculo de pH de la solución acuosa de ácido nítrico 2 por 10 a la menos 3 molar, escribiremos la reacción que tiene lugar. Como es un ácido fuerte, la disociación en agua será completa y lo simbolizamos con la simple flecha. Por lo tanto, todo el ácido nítrico se disocia dando iones hidronio y nitrato. Por estequiometría, cada mol de ácido nítrico genera un mol de hidronio y un mol de nitrato. Ahora escribamos debajo una tabla para identificar la concentración molar inicial de reactivos y productos y la concentración molar final de reactivos y productos luego de la disociación completa. ¿Por qué hacemos esta tabla? Porque nos permite identificar los pasos del proceso y porque para el cálculo de pH necesitamos conocer la concentración final de hidronios. Veamos, respecto del estado inicial de ácido nítrico, empiezo con una concentración inicial CI, que en este caso será 2,0 por 10 a la menos 3 molar. El agua actúa como solvente, siempre la consideraremos como tal y no se cuantifica. Respecto de hidronios, tendré aproximadamente 0. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque lo poquito que haya inicialmente será por la autoprotólisis del agua, que a lo sumo será 1 por 10 a la menos 7 molar, que lo vamos a considerar despreciable. De nitrato, inicialmente no hay nada, entonces ponemos 0. ¿Qué pasa en el estado final? ¿Cuáles son las concentraciones molares cuando todo el ácido nítrico se haya disociado? Si se disoció todo, quiere decir que de ácido nítrico como tal no queda nada. Entonces, su concentración final será 0. ¿Qué pasa con la concentración molar de hidronio? Como la estequiometría es 1 a 1, por cada mol de nítrico que se disocia aparecerá un mol de hidronios. Entonces, a partir de un valor de concentración inicial de ácido nítrico, aparecerá ese mismo valor CI para hidronios. En este caso, la concentración final de hidronios será igual a la CI del ácido nítrico, o sea, 2,0 por 10 a la menos 3 molar. Lo mismo sucede para el nitrato. Bueno, ya estamos a un paso. Habiendo identificado que la concentración molar de hidronios en la situación final es CI, o sea, 2,0 por 10 a la menos 3 molar, ya podemos calcular el pH. Si pH es menos logaritmo de la concentración de hidronios, reemplazando, tendremos que será menos logaritmo de CI, o sea, menos logaritmo de 2,0 por 10 a la menos 3. Y esto nos da 2,7, o sea que el pH de nuestra solución es 2,7. Para el ítem B del problema 8, les leo el enunciado. Se necesitan preparar 340 mililitros de una solución de hidróxido de calcio de pH 9. Indique qué cantidad de agua y de base utilizaría. Considere que el volumen final es igual al de agua sola. Tal como planteamos en el ítem anterior, organizo toda la información en una tabla para identificar datos e incógnitas. Nos dan el pH de la solución requerido. Nos dicen que el soluto para lograrlo es hidróxido de calcio y el solvente agua, lo cual es lógico porque el hidróxido de calcio es una base que nos permite lograr un pH básico. Y además sabemos que es una base fuerte. Justamente en este problema nos piden la masa de soluto, hidróxido de calcio, para prepararla en un determinado volumen final. O sea, al no saber la masa, tampoco sabremos la concentración molar inicial de la solución a preparar. O sea, no conocemos CI. Pensemos paso a paso. No perdamos de vista los datos que nos dieron y volvamos a plantear la reacción. Sabemos que el hidróxido de calcio se disocia completamente en agua por ser una base fuerte y lo simbolizamos con una sola flecha. Por cada mol de hidróxido de calcio que se disocia, se genera un mol de calcio 2+ y 2 moles de oxidrilos. Ahora escribamos la tabla para identificar las concentraciones molares iniciales de reactivos y productos y la concentración final de reactivos y productos luego de la disociación completa. En el estado inicial tendremos una concentración de hidróxido de calcio CI que desconocemos. Al inicio de la reacción
o sea, cuando nada se disoció, la concentración de calcio 2+ será 0 y la de oxidrilos será aproximadamente 0 porque lo poquito que haya será lo que provenga de la autoprotólisis del agua, que en este caso es despreciable. ¿Qué pasa en el estado final? Si estamos hablando de una base fuerte, quiere decir que se disocia todo, con lo cual en el estado final de hidróxido de calcio sin disociar va a quedar 0, no va a quedar nada, todo se disoció. Pensemos ahora qué pasa con el ion calcio 2+. Por estoquiometría, por cada mol de hidróxido de calcio que se disocia, aparece 1 mol de iones calcio. Con lo cual, en este caso, aparecerá una concentración CI de este ion. Para el oxidrilo, la estequiometría nos dice que por cada 1 mol de hidróxido de calcio se generan 2 moles de oxidrilos. O sea que aparecerá en el estado final una concentración que será 2 CI, o sea, 2 veces CI. Pero atención, nos dieron el pH como dato, por lo tanto conocemos el pOH. Si conocemos el pOH, conocemos la concentración de oxidrilos. Entonces, hagamos esto. Si el pH era 9, el pOH es 14 menos 9, o sea que el pOH será 5, con lo cual la concentración de oxidrilos será 1 por 10 a la menos 5 molar. ¿Cómo se vincula la concentración de oxidrilos con la de hidróxido de calcio? Sabemos que la concentración de oxidrilos es 2 veces la concentración inicial de hidróxido de calcio. Entonces podemos despejar y veremos que la concentración inicial del hidróxido de calcio será la mitad que la de los oxidrilos. Por lo tanto, la concentración inicial de hidróxido de calcio será 5 por 10 a la menos 6 molar. Bueno, ahora es fácil. Si tenemos la concentración inicial de hidróxido de calcio, sabemos calcular los moles de hidróxido de calcio que deberán estar en el volumen de 340 mililitros. Una vez calculados los moles con la masa molar, podemos hallar la masa. Les dejo planteado, ya que podrían hacerlo solos, esto nos da 0,13 miligramos de hidróxido de calcio, que deberemos agregar a 340 mililitros de agua para tener una solución de pH 9. Tal vez sea una masa muy chiquitita para hacerlo en el laboratorio, no se preocupen de estos detalles experimentales en este momento. Estamos ahora en el problema 10 y les leo el enunciado. Dice: las concentraciones de las distintas especies en equilibrio en una solución de ácido acético son concentración en el equilibrio de ácido acético igual a 0,1 molar, concentración de acetato en el equilibrio 1,34 por 10 a la menos 3 molar, concentración de hidronios en el equilibrio 1,34 por 10 a la menos 3 molar. El ítem A nos pide que calculemos la constante de acidez del ácido acético. El ítem B nos pide que calculemos la concentración de oxidrilos en el equilibrio. El ítem C nos plantea que se disuelve 1 mol de acético en agua en un volumen final de 1 litro, que calculemos el pH. Y en el ítem D dice que se toma 1 mililitro de la solución del ítem C, se le añade agua hasta un volumen total de 1 litro y nos pide que calculemos el nuevo pH. Se trata entonces de un ácido débil que se encuentra en el vinagre en el que usamos en la ensalada. Podemos escribirlo con su fórmula, que es, fíjense, CH3COOH, ese es el ácido acético, o podemos escribirlo abreviado. ¿Cómo sé que es débil? Me lo dice el enunciado, porque me está diciendo que habla de concentraciones en el equilibrio. Si está llegando a un equilibrio es porque es una reacción incompleta. Se trata entonces del caso de ácidos débiles. Por lo tanto, si escribimos la reacción, vamos a escribir que el ácido acético en agua se disociará dando iones acetato y iones hidronio. Fíjense que escribimos doble flecha porque es una reacción en equilibrio y como sabemos de la serie 9 de todas las reacciones que están en equilibrio, tendrá una constante de acidez asociada. El ítem A
nos pide calcular la constante de acidez Ka del ácido acético. La reacción de disociación de este ácido en agua está escrita en pantalla. Por cada mol de ácido acético que se disocia, se generan un mol de acetato y un mol de hidronios en una reacción que alcanza el equilibrio y por eso la doble flecha en la ecuación balanceada. Podemos escribir la expresión de la constante de acidez Ka como un cociente. En el numerador figura el producto de la concentración molar de acetato por la concentración molar de hidronio, ambos en el equilibrio. Y en el denominador escribimos la concentración molar de ácido acético que queda sin disociar en el equilibrio. Recuerden que como aprendimos en la serie 9, el agua no aparece en la expresión de la constante. Los solventes líquidos casi no varían su concentración por la reacción química y entonces no se le incluye en la expresión de Ka. Si reemplazamos con los valores de concentraciones de equilibrio de todas las especies dados en el enunciado y resolvemos esta cuenta, nos da que K es 1,80 por 10 a la menos 5. Compararemos el valor con el dato reportado en la tabla de datos número 13. Les presento la tabla número 13. En ella se encuentran las constantes de acidez de algunos ácidos débiles en solución acuosa a 25 grados centígrados. Vemos que hay un listado de ácidos en la primera columna, en la segunda columna su fórmula y reacción con agua y en la tercera el valor de Ka. Es una tabla donde se registran ácidos débiles, pero hay dos casos, que es el del sulfúrico y el selénico, que tienen 2 protones para ceder y como la disociación del primer protón es completa, su valor de K dice infinito. Esto quiere decir que se disocia completamente. O sea que el primer protón, la reacción es una reacción completa. Por otro lado, el segundo protón es débil, por eso sí figura el valor de K. Los ácidos fuertes con que hemos trabajado y trabajaremos en esta serie son el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido nítrico y el ácido perclórico. Obviamente no están en esta tabla. Que un ácido no esté en esta tabla no quiere decir que sea fuerte. Obviamente los fuertes no están, pero si no está, puede ser que no esté la información consignada de ese ácido. Por eso tendremos que buscar información extra o nos tienen que dar el dato de K si es que se trata de un ácido débil. Veamos, por otro lado, que nuestro valor calculado de K en el ítem A coincide con el tabulado en esta tabla. El ítem B nos piden la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Bueno, es fácil porque nos dan la de hidronios en el equilibrio, o sea que podemos despejarlo de la expresión de Kw. Por lo tanto, si la concentración de oxidrilos es igual a Kw sobre la concentración de hidronios en el equilibrio, tenemos los valores, el de Kw de tabla y el otro de enunciado, tenemos que la concentración de oxidrilos es la que está escrita acá en pantalla. En el ítem C nos piden calcular el pH de una solución acuosa de 1 mol de acético por litro. Esto es, su concentración inicial es 1 molar. Como es un ácido débil, se disociará parcialmente hasta que alcance el equilibrio. Aplicaremos todo lo aprendido en la serie 9 de equilibrio químico, ¿sí? Entonces, debajo de la ecuación balanceada, escribiremos la tabla que describirá los estados inicial y final. A diferencia de como lo escribíamos para ácidos y bases fuertes, acá el estado final es el estado de equilibrio, ¿sí? Por eso ponemos final con un subíndice que dice EC de equilibrio. Describiremos qué pasa con las concentraciones molares iniciales. Para el acético, es como fue preparada la solución, o sea, en este caso su concentración inicial es 1 molar. Entonces escribimos 1 molar, consignamos la concentración inicial. El agua actúa como solvente, no varía en el proceso y recordemos que tampoco participa de la expresión de la constante de acidez. El ion acetato al inicio es 0, porque si consideramos que en el tiempo 0 no se disoció nada, queda 0. Y para el hidronio también es aproximadamente 0. Vamos a despreciar lo que venga de la autoprotólisis del agua. ¿Qué pasa con las concentraciones molares en el equilibrio? A diferencia de lo que sucede con un ácido fuerte, el ácido débil se disociará parcialmente. Entonces, esto lo simbolizaremos con una X.
algo quedará sin disociar. O sea, vamos a trabajar con la X, que nos indica que la disociación no es completa. Cuando llegue entonces el equilibrio, el cambio para el ácido acético será menos una X. Por lo tanto, la concentración en el equilibrio del acético será su concentración inicial menos una X. Y en este caso, como concentración molar es 1, ponemos 1 menos X. Para el acetato aparece, entonces el cambio para el acetato será más una X, respetando la estequiometría de la reacción. Entonces, ¿cuál será su concentración en el equilibrio? Será X. Lo mismo para el hidronio. Como habíamos dicho que lo inicial era despreciable, lo que aparezca de hidronio será lo que venga de la disociación del acético y en este caso también será más una X. Ahora, ¿qué nos queda? Reemplazar en K las concentraciones en el equilibrio expresadas en función de X. Si volvemos a la expresión de K, vemos entonces que la concentración de acetato en el equilibrio es X, la de hidronio en el equilibrio es X, eso nos queda X cuadrado en el numerador, y la concentración del acético que queda como tal sin disociar es la concentración inicial menos X, en este caso 1 menos X, y la constante de acidez 1,80 por 10 a la menos 5. Si reordenamos y operamos matemáticamente, obtendremos una ecuación cuadrática tal como está en pantalla. X cuadrado más 1,80 por 10 a la menos 5x menos 1,80 por 10 a la menos 5 igual a 0. Bueno, nuevamente a partir de la ecuación cuadrática, identificando los coeficientes A, B y C, podemos hacer la resolvente y para ello vamos a obtener dos valores de X. Uno va a ser negativo, que lo vamos a descartar porque nos conduce a un absurdo, y nos quedamos con el valor positivo y que sea lógico. En este caso, ¿quién es X? No es otra cosa que la concentración de hidronios en el equilibrio. Entonces ya estamos para calcular el pH, que era lo pedido. Si X es 4,23 por 10 a la menos 3, entonces la concentración de hidronio es 4,23 por 10 a la menos 3 molar, sabemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidronios, con lo cual el pH será el menos logaritmo de 4,23 por 10 a la menos 3, y este valor es 2,37. Por lo tanto, el pH de nuestra solución de ácido acético 1 molar es 2,37. En el ítem D nos dice que se toma 1 mililitro de la solución C, o sea la que era de acético 1 molar, se añade agua hasta un volumen de 1 litro y que calculemos el nuevo pH. ¿Qué estamos haciendo si tomamos una alícuota de 1 mililitro de la solución madre y agregando agua hasta un nuevo volumen final, que en este caso es de 1 litro? ¿Se acuerdan de la serie 3? Estamos haciendo una dilución. Entonces, yo les dejo planteados, traten de hacerlo solos para ir repasando este tema. Igualmente está todo resuelto acá en pantalla, pero fíjense que tenemos dos maneras de hacerlo. Uno que es un método rápido por factor de dilución y otro es un cálculo empleando el número de moles tanto en la alícuota como en la solución final. Si por uno u otro lado vamos a llegar a que la concentración de esta solución diluida es 1,0 por 10 a la menos 3 molar. Y esa será nuestra nueva solución con la que tenemos que trabajar para calcular el pH como nos pide el enunciado. Ahora entonces el planteo y el cálculo de pH es como venimos aprendiendo en el caso anterior, pero tenemos otra concentración inicial. Ahora nuestra concentración inicial, o sea la solución a la que le tenemos que calcular el pH es una solución cuya concentración es 1,0 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, básicamente es el mismo procedimiento y el mismo análisis que hemos hecho antes. Lo que sí tenemos que respetar es el valor de la concentración inicial. En este caso vamos a obtener, les propongo que lo hagan ustedes solos, está escrito en pantalla, fíjense que vamos a obtener otra cuadrática, ¿sí? Y como ya ustedes están muy entrenados en la resolución de la cuadrática, podrán hacer las cuentas para hallar el valor de X que sea correcto.
Acá les dejo la cuadrática, los términos A, B y C, la resolvente y los dos valores posibles de X. Chequen con los cálculos que hagan ustedes. Fíjense que me quedo con el X 1,25 por 10 a la menos 4. Eso no es otra cosa que la concentración de hidronios. O sea que la concentración de hidronios en el equilibrio, si vemos la tabla, que era X, es 1,25 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, el pH en esa situación es 3,90. Entonces, el pH de una solución 1,0 por 10 a la menos 3 molar de ácido acético es 3,90. Veamos que la de 1 molar nos había dado 2,37 y ahora una solución diluida 1000 veces nos da un pH 3,90. Presten atención o bueno, los que son curiosos miren estos valores. Estamos ahora en el problema 11. Lo voy a leer. El ácido acetil salicílico, que lo vamos a llamar HAS, es un ácido monoprótico, monoprótico quiere decir que tiene un solo protón para ceder, que además es el principio activo de la aspirina. El valor de su pKa es 4,56. El ítem A nos pide que calculemos el pH de una solución obtenida disolviendo 500 miligramos de ácido acetil salicílico en 2 litros de agua. El ítem B nos pregunta cuáles serán las concentraciones de acetil salicilato, o escrito AS-, y el acetil salicílico sin disociar en la situación del ítem A. Y nos pide qué fracción del acetil salicílico se haya disociado y qué fracción se haya sin disociar. Nos dan como dato la masa molar, en realidad acá nos está dando la masa molecular relativa, que es 180 UMA, o sea que la masa molar es 180 gramos por mol. Bueno, a ver, se trata de un ácido débil, ¿sí? ¿Por qué nos damos cuenta que es un ácido débil? Porque nos está dando su pKa. Si nos está dando su pKa, eso indica que es un ácido débil. Y el pKa es 4,56. Otra cosa que quiero que vean. Si vamos a la tabla de constantes de acidez, no vamos a encontrar al ácido acetil salicílico. Entonces, acá es un ejemplo de lo que yo les decía. Que no esté en la tabla no quiere decir que vayamos a decir que es fuerte. Quiere decir que no está consignado en la tabla. Por eso en este caso nos están dando el valor de pKa, porque si no, no podríamos trabajar. ¿Está bien? Entonces, tenemos el valor de Ka o pKa y nos piden que calculemos el pH de una solución. Pero ya sabemos, ya hemos aprendido, ya estamos reentrenados que para calcular el pH de una solución tenemos que conocer la concentración inicial. ¿Cuál es la concentración inicial de esta solución? Bueno, tenemos que hacer las cuentas, se lo dejo a ustedes. Fíjense, son 500 miligramos de soluto, podemos pasarlo a moles, luego considerar el volumen y tratar de con todas esas cuentas hallar la concentración inicial en concentración molar, ¿sí? Entonces, si hacen todas esas cuentas, que yo ya se los doy para seguir avanzando, pero chequenlo ustedes, esa concentración inicial nos da 1,39 por 10 a la menos 3 molar. De nuevo, ¿por qué la necesitamos? Porque vamos a volver a plantear la famosa tabla de estados inicial y final, que en este caso será el equilibrio, para resolver el problema. Entonces, teniendo la tabla, no voy a volver a hacer todo porque es como lo hemos hecho antes para el acético. Propongo que lo hagan ustedes, que se sienten y lo piensen. Yo les dejo en la pantalla toda la resolución hasta llegar a la expresión de la cuadrática y todos los valores que tienen hasta llegar al cálculo de pH. Fijémonos que yo quiero avanzar en otros conceptos, por eso se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. No se olviden de pasar pKa a Ka, de trabajar con la tabla de estado inicial y de final, plantear el cambio, reemplazar en Ka las concentraciones en el equilibrio expresadas en función de X, reordenar para llegar a una ecuación cuadrática y elegir, una vez hecha la resolvente, elegir el valor de X que a ustedes les parezca lógico, descartando obviamente el que no dé bien o que sea absurdo. Si pudieron hacer la resolvente para calcular los valores de X de la ecuación cuadrática de este problema 11,
Veamos si coincidimos en que el valor de X es 1,82 por 10 a la menos 4. Quiere decir que X representa la concentración molar de hidronios en el equilibrio. O sea que estamos a un paso de calcular el pH. Nos resta hacer el menos logaritmo de la concentración molar de hidronios, que en este caso sería menos logaritmo de 1,82 por 10 a la menos 4, y así el pH de esta solución es 3,74. Para el ítem B vamos a aplicar algo que hemos aprendido y practicado en la serie 9. Es calcular la concentración molar en el equilibrio de las especies acetil salicilato, AS- y acetil salicílico sin disociar, HAS en el equilibrio. La concentración de acetil salicilato está representada por X, o sea que esta concentración será 1,82 por 10 a la menos 4 molar. Y para el acetil salicílico sin disociar será su concentración inicial menos X. Por lo tanto, la concentración de esta especie será 1,39 por 10 a la menos 3 menos 1,82 por 10 a la menos 4. Este valor nos da 1,21 por 10 a la menos 3 molar. Lo que nos falta para resolver este problema es el último punto, que nos pregunta qué fracción de acetil salicílico se haya disociado y qué fracción se haya sin disociar. Esto se basa en el principio de conservación de la masa, tal que si planteamos un balance de masa, vemos que la concentración inicial de acetil salicílico va a ser igual a la concentración de acetil salicilato en el equilibrio más la concentración molar de acetil salicílico en el equilibrio. Entonces definimos como la fracción de acetil salicílico disociado, y lo llamamos alfa, es igual al cociente entre la concentración molar de acetil salicilato en el equilibrio dividido la concentración inicial de acetil salicílico. Esto no es otra cosa que X dividido la concentración inicial de acetil salicílico, y si pasamos a valores nos da que es 1,83 por 10 a la menos 4, que era la X que habíamos calculado, dividido la concentración inicial, y este cociente nos da 0,13. La fracción de acetil salicílico sin disociar se define como 1 menos alfa, que puede ser 1 menos el alfa que antes calculamos, 0,13, o sea, esto nos queda 0,87, 1 menos 0,13 es 0,87, o lo que es lo mismo es la concentración de acetil salicílico en el equilibrio dividido la concentración inicial de acetil salicílico. Y esto da, si vemos los valores que habíamos tenido en el ítem anterior, 1,21 por 10 a la menos 3 dividido 1,39 por 10 a la menos 3. Y nuevamente nos vuelve a dar 0,87. Vemos que estas dos formas son dos caminos que nos conducen al mismo resultado. Para que lo vean gráficamente, es como expresar una unidad y ver cuál es la porción que representa lo que se ha disociado y el resto que es lo que quedó sin disociar. El próximo problema que resolveremos es el problema 12. Les leo el enunciado. Dice, prediga si las siguientes sustancias darán soluciones con pH mayor, igual o menor que 7 al disolver un mol de las mismas en un litro de agua, justifique mediante las reacciones químicas que ocurren. Nos da una serie de sustancias, nosotros vamos a elegir 3 de ellas que vamos a pasar a resolver. Antes de entrar a los casos específicos del problema 12, vamos a hacer un repaso de hidrólisis de sales. Las sales son electrolitos fuertes que se disocian por completo para formar iones en agua. Si estos iones reaccionan con el agua, puede afectarse el pH de una solución. A esta reacción con el agua se la llama hidrólisis. Sea una sal general que llamo MN. MN se disociará por completo, por eso la única flecha, dando cationes M y aniones N, ambos en estado acuoso. Ahora nos haremos la pregunta, ¿reaccionan los iones M y N con agua? Surgen opciones de respuesta. Si la respuesta es no reacciona ninguno de ellos, o sea, no reacciona ni M ni N, entonces el pH será el del agua. En ese caso, la concentración de hidronio será igual a la concentración de oxidrilos, el pH no cambia, se trata de sales neutras y el pH será igual a 7. Ahora, ¿qué pasa si surge como respuesta que sí hay reacción? En ese caso hay que analizar si aumenta la concentración de hidronios, en ese caso desciende el pH,
se trata de sales ácidas, el pH será menor a 7, o puede suceder que aumente la concentración de oxidrilos. En ese caso, aumenta el pH, se trata de sales básicas, donde el pH termina siendo mayor a 7. Entonces, planteémonos con el primer ejemplo, que es el nitrato de sodio. Se disociará en agua dando cationes sodio y aniones nitrato. Vamos a hacernos nuestra pregunta. ¿Reaccionan estos iones con agua? Tengo que plantear esta pregunta para cada uno de ellos. Entonces veamos qué pasa con el sodio. ¿El sodio reacciona con agua? No, no reacciona. ¿Por qué? Porque es un catión del grupo 1 o 1A que no reacciona con agua. Por lo tanto, el catión sodio no modificará el pH de la solución. Veamos qué pasa con el nitrato. ¿El nitrato reacciona con el agua? No, tampoco reacciona con el agua. ¿Por qué? Porque es la base conjugada del ácido nítrico, que es un ácido fuerte. Recordemos que las bases conjugadas de ácidos fuertes son bases extremadamente débiles, por lo que no reacciona con agua. Si ni el sodio ni el nitrato reaccionan con agua, el pH de la solución será el pH del agua, que es pH 7. ¿Cuál es el equilibrio que reina acá? El de la autoprotólisis del agua. Y en este caso se trata de una sal neutra. El pH es 7. Para resumir o generalizar, las sales neutras van a ser aquellas que estén formadas por las bases conjugadas de los ácidos fuertes, como por ejemplo el nitrato, el cloruro, el perclorato, que recordemos que son extremadamente débiles, no reaccionan con el agua y por lo tanto no modifican el pH de una solución, y con cationes del grupo 1A y del grupo 2, como por ejemplo el calcio 2+, el estroncio 2+, el bario 2+, que al no reaccionar con el agua tampoco modifican el pH de una solución. Vamos ahora a otro ejemplo, el del cianuro de litio. Vayamos planteando como hicimos antes. El cianuro de litio se disocia completamente en agua para dar catión litio y anión cianuro en solución acuosa. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿reaccionan estos iones con agua? Bueno, el litio no reacciona con agua. ¿Por qué? Porque es también un catión del grupo 1 que no reacciona con el agua. Por lo tanto, el litio no será responsable de ningún cambio de pH. ¿Qué pasa con el cianuro? El cianuro es la base conjugada del ácido cianhídrico, que es un ácido débil. Por lo tanto, es una base débil. Como es una base débil, va a reaccionar con el agua. Recordemos que el Kb de su reacción con agua va a ser igual a Kw sobre el Ka del cianhídrico. Si buscamos en tablas no vamos a encontrar el Kb del cianuro, pero sí lo podemos calcular. Entonces, ¿qué pasa? El cianuro en agua va a formar ácido cianhídrico y van a aparecer oxidrilos. Estos oxidrilos serán los responsables de que el pH aumente. Por lo tanto, se trata de una sal básica con pH mayor a 7. Si generalizamos, las sales básicas son aquellas formadas por bases conjugadas de los ácidos débiles, que son bases débiles y modifican el pH de una solución, con cationes del grupo 1A y los iones calcio 2+, estroncio 2+, bario 2+, como dijimos antes, que sabemos que no reaccionan con el agua. Y entonces los cationes no modifican el pH de la solución, la base conjugada de los ácidos débiles sí, y por lo tanto la sal termina siendo básica. El último caso que analizaremos es el del cloruro de amonio, que se disocia completamente en agua dando cationes amonio y aniones cloruro. Ahora nuestra pregunta de rigor, ¿reaccionan estos iones con agua? El cloruro sabemos que no. ¿Por qué? Porque es la base conjugada del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Por lo tanto, el cloruro es una base extremadamente débil y no reacciona con agua. Ahora, ¿el amonio reacciona con agua? Sí, es el ácido conjugado del amoníaco, que es una base débil. Por lo tanto, el amonio es un ácido débil y reacciona con agua.
Recordemos que si buscamos la constante de acidez del amonio, no la vamos a encontrar en tablas, pero sabemos calcularla porque la constante de acidez del amonio es igual a Kw dividido la Kb del amoníaco. Entonces, el amonio más agua reacciona para dar amoníaco y van a formarse hidronios. La aparición de estos hidronios en solución serán los responsables que la sal sea ácida, por lo tanto el pH será menor a 7. Solo para mostrarles, porque nos había quedado sin ver, la tabla 14, donde están las constantes de basicidad de algunas bases débiles en solución acuosa a 25 grados. Y en ella encontramos al amoníaco, o sea, con su Kb, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Tiene el mismo formato esta tabla que la constantes de acidez, o sea, nos dan el listado de bases, la fórmula de la base y la reacción que se lleva a cabo con agua y el valor de Kb asociado. Para generalizar, las sales ácidas estarán formadas por las bases conjugadas de los ácidos fuertes como cloruro, nitrato, perclorato, que sabemos que son extremadamente débiles y no reaccionan con el agua, por lo tanto ellas no modifican el pH de una solución, y como catión serán los ácidos conjugados de las bases débiles, por ejemplo el amonio, que es uno de los pocos que conocemos y que vamos a trabajar en la materia. Recordemos entonces que estas son ácidos débiles, el amonio es un ácido débil y modifica el pH de la solución, dando un pH ácido. Y alguno se preguntará, ¿qué pasaría si tenemos la sal cianuro de amonio? Bueno, acá les quiero decir que se queden tranquilos, que no vamos a tener este tipo de casos difíciles. Nosotros siempre vamos a trabajar o con sales neutras, donde tanto el anión como el catión no reaccionan con el agua, o aquellas sales donde uno de los dos iones reaccionan con el agua y el otro no. En este caso, los dos del cianuro de amonio, los dos reaccionan con agua. Y acá es más difícil de resolver y más difícil de predecir. Entonces, quédense tranquilos que con este tipo de sales no vamos a trabajar. Hemos terminado esta parte de los problemas. Les propongo que muchos que he pasado rápidamente los hagan tranquilos y consulten con sus docentes o que a los mails que les hemos dado en el campus. Y los dejo con la última parte de la serie 10 que viene a continuación.